Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes aquí en Tarapoto, Perú. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual quiero leer en San Lucas capítulo 8 versos 4 al 15, la parábola dada por Jesús sobre el sembrador. Dice: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo una parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es las 4 clases de tierra en el campo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nuestro amado Señor Jesucristo, en esta parábola, representa a todos los seres humanos que viven y llegan a escuchar la palabra de Dios siendo predicada. Y los coloca a todos en 4 grupos. Solamente 4 grupos son los que han escuchado la palabra siendo predicada. 3 de esos 4 grupos vienen a ser mal terreno, porque la palabra que es sembrada no llega a producir fruto en ellos. Pero hay un terreno bueno que representa a los de buen corazón que escuchan la palabra, la retienen en su corazón y sirven a Cristo sin apartarse de él, y producen el fruto correspondiente.
Por lo tanto, podemos resumir los primeros tres grupos que representan las tres primeras clases de creyentes o de oidores de la palabra. Los podemos colocar en el grupo de una tierra mala o mala tierra, mal terreno. Y al que oye la palabra y la entiende y lleva fruto, esa es la buena tierra de la cual Cristo habla. Cada ser humano tiene que ubicarse en el grupo que le corresponde de acuerdo a su actitud frente a la palabra de Dios. Esto es así para individuos, es así para iglesias o grupos religiosos y es así para diferentes etapas del cristianismo y es así también para territorios que hay en el planeta Tierra. En cuanto a territorios, para cada etapa o edad hay un territorio que es buena tierra, donde viene el mensaje de Dios y el mensaje de Dios y predica ese mensaje de parte de Dios, y ese territorio produce el fruto de la palabra. ¿Y qué produce ese territorio? Un despertamiento espiritual en donde cientos o miles de creyentes han recibido la palabra y han recibido las bendiciones de Dios. Ese territorio, mientras se está realizando este despertamiento espiritual de parte de Jesucristo, es una buena tierra. Cuando ya termina el tiempo para ese territorio, se convierte luego en un terreno de piedras, de espinos y de cosas así, que viene a ser un mal terreno para sembrar la simiente de la palabra de Dios. Luego, podemos ver a través de la historia de la iglesia del Señor Jesucristo cuáles han sido los buenos terrenos correspondientes a cada edad donde se sembró la palabra, donde Dios envió su palabra para cada edad y envió al mensajero para cada edad y trajo un avivamiento Dios en cada edad. Y de ahí se extendió la palabra para otros territorios. En cuanto a la iglesia del Señor Cristo pasando por edades, encontramos que la buena tierra en cuanto a edad es la edad que está vigente en cada tiempo. Si alguien trata de sembrar la palabra de Dios, la simiente de Dios en una edad que ya pasó, está sembrando la simiente en un mal terreno. Por lo tanto, no va a producir el fruto de hijos e hijas de Dios. Va a producir gente religiosa, pero no hijos e hijas de Dios nacidos de nuevo. Y ahora podemos ver también que hay muchas religiones y aún en medio del cristianismo hay muchas sectas religiosas o grupos religiosos, pero tiene que haber en todo el campo del cristianismo grupos representados en mala tierra como grupos representados en el terreno junto al camino, y también grupos representados en terreno pedregoso y grupos representados en terrenos llenos de espinas y caldos, que son las riquezas y los afanes de la vida y los placeres de la vida terrenal, que el mundo llama gozo, pero que es pecado lo que hay en medio de esos placeres mundanos. Y hay también, como grupo creyente en la palabra de Dios, siempre de etapa en etapa un grupo, el que corresponde a cada edad, que es como grupo la buena tierra, en donde la palabra de Dios es sembrada, la palabra del Evangelio de Dios para cada edad, y con la predicación de esa palabra
traída por el Espíritu Santo a través del mensajero, ya me junta a los que tienen sus nombres escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero, y para esa edad, y ese grupo de esa edad, en el cuerpo místico de Cristo, produce los escogidos de cada edad, el fruto de hijos e hijas de Dios para esa edad, en la iglesia del Señor Jesucristo, pasando por esas diferentes etapas. Y ahora, viendo que las 4 clases de tierra en el campo es aplicado a individuos, es aplicado a grupos religiosos, es aplicado a diferentes edades o etapas de la iglesia, y es aplicado también a territorios por los cuales pasa la iglesia en sus diferentes etapas. Por lo tanto, tenemos nosotros en este tiempo final conocer nuestra ubicación como individuos, como grupo de creyentes en el cuerpo místico de Cristo, como edad y como cuerpo místico del Señor Jesucristo. El cuerpo místico del Señor Jesucristo de etapa en etapa se ha encontrado en el territorio que ha estado vigente para Dios cumplir cada edad. Entre los gentiles, la iglesia del Señor Cristo, que surgió comenzando entre los gentiles con Cornelio, donde Pedro fue a predicar, aunque la iglesia del Señor Cristo como cuerpo místico de creyentes nació en el día de Pentecostés. Pero luego, eso sucedió entre hebreos, pero entre los gentiles fue en la casa de Cornelio. Y se abrió la puerta, así como se abrió para los hebreos en el día de Pentecostés, se abrió para los gentiles en la casa de Cornelio el día que San Pedro fue enviado allí para predicar la palabra del Evangelio de la gracia. Y vino el Espíritu Santo sobre los que estaban allí presentes y fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, el día de Pentecostés vino entre hebreos y sobre hebreos, en la casa de Cornelio, sobre gentiles. Y así se abrió la puerta para los gentiles. Y luego San Pablo, luego de convertido a Cristo, fue enviado a los gentiles. Y vino a ser San Pablo el primer ángel mensajero de la iglesia de Jesucristo entre los gentiles. Y su etapa o edad se cumplió en Asia Menor. Allí se cumplió la primera edad de la iglesia entre los gentiles, y allí fue donde Dios envió a San Pablo, que fue el ángel mensajero de la primera edad de la iglesia del Señor Cristo entre los gentiles. Luego pasó la otra etapa. Vean ustedes cómo estuvo produciendo esa edad, hijos e hijas de Dios, creyentes en Cristo al escuchar la palabra de Dios, recibir a Cristo como su Salvador, lavar sus pecados en la sangre de Cristo y recibir el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y luego recibir el Espíritu Santo, y así nacer de nuevo, nacer en la casa de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo, en la edad que les tocó vivir. Esa edad del cuerpo místico de Cristo produjo hijos e hijas de Dios. Esa fue la buena tierra como edad para y entre los gentiles, en aquella primera edad de la iglesia del Señor Jesucristo entre los gentiles. Luego vino la segunda edad entre los gentiles, la cual se cumplió en Francia, y su mensajero fue Ireneo. Y esa segunda etapa o edad cumplida allá en Francia vino a ser la buena tierra como edad, y el territorio vino a ser Francia, y de ahí se extendió a otros lugares de Europa. Y ahora vean ustedes como edad y como territorio cuál fue la buena tierra en la primera edad y en la segunda edad. En la primera edad como territorio Asia Menor, en la segunda edad como territorio Francia, y así por el estilo. Luego encontramos la tercera edad, la cual se cumplió en Francia y Hungría, y esa fue la buena tierra para la tercera edad, y su mensajero fue Martín.
Luego vino la cuarta edad y se cumplió en Irlanda y Escocia, y esa fue la buena tierra como territorio para la cuarta etapa o edad de la iglesia. Y Colombo fue su mensajero. Y Dios trajo la palabra correspondiente a la cuarta etapa o edad de la iglesia y produjo esa etapa o edad hijos e hijas de Dios en el reino de Dios. Nacieron en el reino de Dios miles o millones de personas obteniendo el nuevo nacimiento. Luego vino la quinta edad y se cumplió en Alemania y Lutero fue su mensajero. Fueron miles o millones de personas que entraron al reino de Dios en esa quinta etapa. ¿Ven cómo la iglesia del Señor Jesucristo, que como cuerpo místico es la buena tierra, ha tenido diferentes etapas, así como una madre tiene diferentes etapas en su vida, donde nace su primer hijo, esa es una etapa. Luego tiene otra etapa donde nace su segundo hijo, luego tiene otra etapa donde nace su tercer hijo, luego tiene otra etapa donde nace su cuarto hijo, luego tiene otra etapa donde nace su quinto hijo, luego tiene otra etapa donde nace su sexto hijo, luego tiene otra etapa donde nace su séptimo hijo, y luego tiene otra etapa donde nace su octavo hijo. Sus hijos como mensajeros y sus hijos como grupos de creyentes de cada edad. Y nacen cada edad en el cuerpo místico de Cristo, en el territorio correspondiente. Y ahora hemos medido todas estas etapas de la iglesia. La quinta etapa fue en Alemania y Lutero fue su mensajero, donde en el reino de Dios entraron millones de seres humanos. Luego vino la sexta etapa, la cual se cumplió en Inglaterra y Wesley fue su mensajero. Y nacieron en esa sexta etapa millones también de hijos e hijas de Dios en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Luego vino la séptima etapa o edad de la iglesia, la cual se cumplió en Norteamérica y su mensajero fue el reverendo William Branham, y nacieron millones de hijos e hijas de Dios en el reino de Dios, y allí se extendió también a otras naciones, porque hay un territorio donde es sembrada la simiente y después se extiende a otros territorios. Y luego de esa séptima etapa se cumplió en Norteamérica, donde el Espíritu Santo produjo en el cuerpo místico de Cristo el nuevo nacimiento de millones de seres humanos por medio de la predicación del Evangelio y el llamado a recibir a Cristo como su Salvador y ser bautizados en el nombre del Señor y recibir el Espíritu Santo. Así obtuvieron el nuevo nacimiento millones de seres humanos. El ministerio correspondiente a esa séptima etapa fue el ministerio del reverendo William Branham, que fue el precursor de la segunda venida de Cristo. Y luego de esa séptima etapa, donde vimos que la buena tierra fue en Norteamérica en esa séptima edad, pero ya su tiempo terminó y ya no es territorio para estar sembrando, porque ya fue la buena tierra en su tiempo, como los demás territorios que fueron buena tierra ya no son buena tierra para sembrar la semilla, la palabra de Dios correspondiente a este tiempo final. Y ahora, ¿hacia dónde se ha ido el Espíritu Santo para traer la palabra revelada para este tiempo final y ser sembrada la palabra de Dios en el cuerpo místico de Cristo en la etapa correspondiente a este tiempo final? ¿Cuál es el territorio? Pues la América Latina y el Caribe. La América Latina es la buena tierra donde sembraron la palabra de Dios correspondiente al día posterior al tiempo final. Y ese territorio produce hijos e hijas de Dios para Jesucristo. Y nacen en el reino de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final. Y como edad, ¿cuál es la buena tierra? La edad de la piedra angular. Y como gente, ¿cuál es la buena tierra? Los latinoamericanos y caribeños. Y aunque vayan a otras naciones, hasta allá les llega el mensaje si son escogidos de Dios. Y ahora hemos visto la buena tierra como edad, la buena tierra como iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo. Y
la buena tierra como territorio, y ahora vamos a ver la buena tierra como individuos. La mala tierra como individuos son aquellos que oyen la palabra y unos, al oírla, luego viene el diablo y arranca de su corazón la palabra que escucharon para que no se salven, porque el diablo no quiere que la gente se salve. El diablo, como sabe que ya está condenado para ser destruido en el lago de fuego, quiere que todos los seres humanos también sean condenados y echados al lago de fuego. Pero el ser humano tiene que despertar a esta realidad para darse cuenta que lo que el diablo quiere es que todos sean condenados y vayan al lago de fuego con el diablo, el cual será destruido, y los ángeles que se rebelaron en contra de Dios con el diablo también serán condenados y echados al lago de fuego. Pero él quiere también que los seres humanos sean condenados y echados al lago de fuego. Por eso, cuando la gente escucha la palabra de Dios, luego viene el diablo, usando algunas veces a algunas personas, o trayendo algunas situaciones, y hace que se le olvide a las personas la palabra que escucharon, y así es sacado del corazón de las personas la palabra del evangelio que escucharon siendo predicada. Y entonces esas personas pierden la bendición de la salvación, que es para toda la eternidad, para que el alma de la persona viva por toda la eternidad en un cuerpo eterno que Dios dará a los que le reciben y le siguen. Y ahora también tenemos como individuos aquellos que están representados en terreno pedregoso, donde la simiente de la palabra del evangelio cae, pero esas personas reciben la palabra con gozo, pero no profundizan en la palabra de Dios para conocer cada día más y más, leyendo la Biblia, asistiendo a las actividades en donde se predica la palabra y donde se adora a Dios. Y por cuanto no sacan tiempo para profundizar en el conocimiento de Dios y su programa, no echan raíces. Y por consiguiente son de corta duración, porque cuando llegan los momentos de aflicción y de pruebas, en donde aún sus familiares lo critican porque recibió a Cristo como su Salvador y ahora su vida ha cambiado, pues las personas dicen: yo no sabía que me iban a criticar mis familiares o mis amistades en el trabajo, y ahí tropiezan y se apartan. Son de corta duración. Los otros, o sea, ese no es un buen terreno, porque la siguiente no puede profundizar en su alma, la palabra. Luego están los otros que están representados en terrenos llenos de espinos, que son esos terrenos o esas personas que están llenos de los afanes de esta vida y de las riquezas y de los placeres de la vida, los cuales dicen: yo no tengo ni tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo ni para orar, no tengo tiempo ni para leer la Biblia. Yo creo que Dios existe, yo creo en Jesucristo, yo creo en su palabra, yo creo en la Biblia, pero no tengo tiempo para estas cosas espirituales, porque tengo mucho trabajo, mis negocios no me permiten ni un poquito de tiempo, tengo que estar atendiéndolos. Pero ¿de qué le vale al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué le vale que su negocio esté próspero y lo atienda bien y pierda su alma? De nada le sirvió vivir en este planeta Tierra. Lo primero que hay que atender es el alma, porque eso es lo más importante que el ser humano tiene. Pero algunos piensan que lo más importante que tienen es el negocio o los placeres de esta vida, pero no es así. Lo más importante es el alma,
Y para el alma hay que sacar tiempo para dedicarle a Dios, para que reciba la vida eterna de parte de Jesucristo nuestro Salvador, y profundice en el conocimiento de Dios, para que cuando vengan las pruebas nunca se aparte de Cristo y continúe en el camino de Cristo, sirviendo a Dios en espíritu y en verdad. Y ahora están esas personas, las cuales las riquezas, los afanes de la vida y los placeres o deleites de la vida terrenal ahogan esa palabra que fue sembrada en su corazón y vienen a ser cristianos de nombres. No son cristianos nacidos de nuevo, como tampoco los otros dos anteriores, los representados en Pedregales y los representados junto al camino. Pero hay una buena tierra, la cual, y de la cual Cristo dice en San Mateo capítulo 13, verso 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Bien, oye y entiende la palabra. ¿Y qué más hace? Y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. O sea, oye la palabra, la entiende, y esa persona profundiza en la palabra de Dios y obtiene mayor conocimiento de Dios y su programa cada día. Y se mantiene firme en el programa de Dios. Y se representa también en el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, pues profundizó y edificó su casa sobre la roca. Y cuando vinieron las tempestades, el viento, la tormenta con lluvia, y el río creció y dio sobre esa casa o contra esa casa, la casa no cayó, porque estaba bien fundada. Así es, aquel representado en la buena tierra está bien arraigado en Dios y su palabra, y lleva fruto, unos a 100 por uno, otros a 60 por uno y otros a 30 por uno. Unos llevan fruto al máximo, otros llevan fruto un poco menos y otros llevan fruto menos de la mitad de lo que pueden llevar. Para que se lleve fruto al 100 por uno, se requiere estar recibiendo el agua suficiente y el sol necesario. Eso hace que la persona produzca fruto a 100 por uno. Necesita recibir el agua del Espíritu Santo y la enseñanza del Espíritu Santo respondiente a su tiempo, para que sí tenga la humedad que se requiere para que crezca hermoso como un árbol de Dios y produzca fruto a 100 por uno, sea como árbol sembrado junto a aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, árbol sembrado junto a ríos o arroyos de agua. Así es el justo que se mantiene en el río o en ese río del Espíritu Santo y bajo la enseñanza del agua de la palabra revelada para su edad. Esa persona crece, da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y ahora hemos visto este misterio de las 4 clases de tierra en el campo. Y ahora usted puede darse cuenta
donde usted está ubicado o ubicada. Está representado en el terreno, está representado en el terreno junto al camino. No. ¿O sí? No. Está representado en el terreno pedregoso. No. Está representado en el terreno lleno de espinas, caldos, que son las riquezas y los placeres de esta vida y los afanes de esta vida, no. Entonces, ¿en qué terreno usted está ubicado? En la buena tierra, donde la palabra de Dios ha sido sembrada, y donde le da tiempo a Dios y su palabra para que se arraigue ahí, y esa palabra lleve fruto en su vida, a 100 por 1. Otros llevarán fruto a 60 por 1 y otros a 30 por 1. Y ahora, así como de etapa en etapa, de edad en edad, ha venido la lluvia del agua de la enseñanza, como también del Espíritu Santo, para que esa buena tierra reciba todo ese alimento espiritual y produzca fruto en abundancia. Y ahora para nuestro tiempo viene la lluvia de la enseñanza tardía, que es la lluvia de la revelación, del séptimo sello, la revelación de la segunda venida de Cristo como el león, de la tribu de Judá como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo, para que llevemos mucho fruto, fruto en abundancia. Y ahora, esa lluvia de la lluvia tardía cae como territorio, ¿dónde? En la América Latina y el Caribe. Como edad, ¿dónde? En la edad de la piedra angular. Como religión, en la iglesia del Señor Jesucristo, o sea, en medio del cristianismo. Y como individuos, ¿dónde? En todos nosotros. Ahí viene la lluvia de la enseñanza tardía, que es la enseñanza de la segunda venida de Cristo. Esa es la lluvia tardía para todos nosotros. La lluvia temprana es la lluvia de la enseñanza de la primera venida de Cristo. A recibirlo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre, ser bautizados en su nombre y recibir el don del Espíritu Santo. Y ahora, para este tiempo final, Dios dice en su palabra que digamos la lluvia tardía como al principio. Y también nos dice por medio del profeta Joel que Dios enviará lluvia tardía y temprana a la vez. ¿Y qué significa todo esto? Siendo que la lluvia temprana es la lluvia de la enseñanza, de la predicación del Evangelio de la Gracia, que revela al pueblo el misterio de la primera venida de Cristo, o sea, la predicación de la primera venida de Cristo, dándole a conocer a la gente el misterio de la primera venida de Cristo y su obra de redención de la cruz de la Calvario, para que lo reciban como su Salvador, laven sus pecados en la sangre de Cristo, sean bautizados en su nombre y reciban el don del Espíritu Santo y así reciban el nuevo nacimiento. Así nazcan de nuevo en el reino de Dios, porque ninguna persona puede nacer ninguna persona puede entrar al reino de Dios si no nace de nuevo. Y se nace del agua y del Espíritu, dice Jesús en San Juan capítulo 3, verso 1 al 6, cuando se lo dice a Nicodemo. Y ahora, para recibir el don del Espíritu Santo y así obtener el nuevo nacimiento, se recibe la lluvia temprana de la enseñanza de la primera venida de Cristo, dando a conocer, por medio de la predicación del Evangelio, la primera venida de Cristo y su obra de redención de la cruz del Calvario para quitar nuestros pecados y salvar nuestras almas. Y cuando la persona
y escucha la predicación del Evangelio, dando a conocer ese misterio de la primera vez de Cristo y recibe a Cristo como su Salvador, obtiene la salvación de su alma, la cual Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, y cuando la persona lo recibe como su Salvador, se materializa en la persona esa salvación, esa obra de redención llevada a cabo por Cristo en la cruz del Calvario. Y para los que habrán recibido la lluvia temprana, la promesa es que recibirán también la lluvia tardía de la enseñanza de la segunda venida de Cristo, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo, para obtener pronto nuestra transformación, obtener el cuerpo glorificado, eterno, inmortal, incorruptible, e ir luego con Cristo a la cena de las bodas del Cordero del cielo. Para eso viene la lluvia tardía de la enseñanza de la segunda venida de Cristo, revelándole el misterio del séptimo sello de la segunda venida de Cristo a todos los hijos e hijas de Dios en este tiempo final. Y así, las dos lluvias caen juntas en este tiempo final, porque así como Dios usó mensajeros de etapa en etapa, como a los apóstoles y luego a San Pablo y a los demás ángeles mensajeros en cada edad, para este tiempo final, Jesucristo dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Cristo envía su ángel mensajero para dar testimonio de estas cosas en las iglesias con la lluvia tardía de la enseñanza del Evangelio del Reino, revelando el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo, en donde Él reclamará a todos los que Él ha reunido con su sangre preciosa, y a los que ya han partido los resucitará en cuerpos eternos y glorificados, y a nosotros que vivimos nos transformará y obtendremos así un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y así seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Esto es para una de las 4 clases de tierra que hay en el campo. ¿Para qué clase de tierra, de terreno es esta bendición tan grande? Para la buena tierra. Y ahora, la buena tierra como edad es la edad de la piedra angular, la buena tierra como territorio es la América Latina y el Caribe, y la buena tierra como individuos somos todos nosotros en este tiempo final. Y ahora hemos sido ubicados en la clase de tierra que somos en este tiempo final. De las 4 clases de tierra en el campo, hemos visto que somos la que corresponde a la 4ª clase de tierra, la nueva tierra, donde la semilla de la palabra de Dios ha sido sembrada en nosotros como individuos y en el territorio latinoamericano y caribeño, para producir hijos e hijas de Dios, para el reino de Dios, en la iglesia de Jesucristo, para la edad y en la edad la piedra angular, para recibir la fe, para ser transformados y ser hechos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo, e ir con Cristo a la cena en las bodas del Cordero del cielo. Hemos visto para qué sirve la buena tierra como individuos, como edad y como territorio, y ahora hemos visto que la bendición nos ha caído en la América Latina y el Caribe como territorio, a los latinoamericanos y caribeños en la edad de la piedra angular, y a los latinoamericanos y caribeños como individuos, para de latinoamericanos y caribeños como individuos, Dios tomar esa buena tierra y sembrar en ellos
su palabra prometida para este tiempo final, en donde coloca Él las almas de Dios enviadas para este tiempo final, y donde coloca a su Espíritu Santo y coloca todas sus bendiciones para en este tiempo final, a tener la fe, para ser transformados y ser a imagen y semejanza de Cristo, e ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero del cielo. Y estaremos en ese cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado y jovencito para toda la eternidad. ¿Por qué? ¿Por qué estamos esperando esa bendición tan grande? Porque estamos ubicados en y como la buena tierra correspondiente a este tiempo final, como individuos, como territorio y como edad. Hemos visto las 4 clases de tierra en el campo, y a nosotros nos ha tocado ser la mejor tierra, la buena tierra donde Cristo ha estado sembrando la buena simiente de la palabra de Dios, para que produzca en nosotros fruto a 100 por 1, en otros a 60 por 1 y en otros a 30 por 1. La buena tierra, eso es lo que somos en este tiempo final, como individuos, como territorio, como gente latinoamericana y caribeña, y como edad, en la edad de la piedra angular. Y ahora, siendo ubicados conforme a la palabra de Dios, en la posición que nos corresponde como la buena tierra, glorificamos a Jesucristo por esta bendición tan grande que nos ha dado de ser la buena tierra, por consiguiente a la buena tierra les he concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Por eso nos está abriendo los misterios del reino de los cielos correspondientes a este tiempo final. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es envío del ángel del Señor Jesucristo para dar a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. A quienes les envía a su ángel mensajero a la buena tierra correspondiente a este tiempo final, por lo cual le damos gracias a Jesucristo nuestro Salvador por Él hacer de nosotros la buena tierra del día posterior. La buena tierra como individuos son ustedes y yo y todos los que reciben la palabra de Dios para este tiempo final. Por lo cual glorificamos a Cristo nuestro Salvador y le damos gracias por esa bendición de ser la buena tierra donde Él está sembrando su buena palabra, en la simiente de Dios. Ha sido para mí una bendición grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de las 4 clases de tierra en el campo, en donde nos visto qué clase de tierra, de terreno, somos nosotros. Buena tierra, terreno fértil, para la palabra de Dios está sembrada ahí en nuestra alma y producir fruto en abundancia. Él es el que siembra la palabra, el que da el crecimiento y el que produce el fruto en nuestras vidas. Es la obra de Jesucristo nuestro Salvador, el sembrador, el que también da el crecimiento y el que también produce el fruto en nuestras vidas y el que luego cosecha el fruto. Que las bendiciones de Jesucristo, la del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto Cristo nos transforme, nos dé el cuerpo nuevo y nos lleve con Él a la cena de las bodas del Cordero del cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por tenernos atención, amados amigos y hermanos presentes, y continúen pasando
ustedes una noche llena de las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo. Dejo nuevamente con ustedes el reverendo Humberto Balbín para finalizar nuestra parte, mientras escuchamos el cántico que nos habla del hombre que nos transformó. La primera parte del cántico y continuará y finalizará el reverendo Humberto Balbín. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.